Los factores de riesgo se relacionan, además de todo, con el tipo de sector económico que estamos tratando. Hay dos grandes contextos en los que hay que tener en cuenta. Uno, el contexto del sector urbano, de negocios, puestos de trabajo, procesos y procedimientos que se desarrollan en el sector urbano y otros en el sector rural. Por supuesto que los factores de riesgos y los comportamientos y las conductas de personas con intenciones de agresión tienen motivaciones y tienen circunstancias completamente diferentes cuando son del sector urbano que cuando son del sector rural. Y en este sentido también hay que tener en cuenta otros dos tipos de contextos. Uno, los factores de riesgos que se generan internamente dentro de las empresas, con razón de su cultura organizacional, por razones de sus procesos productivos, por razones de su cadena de producción o comercialización, por razones del ADN de la empresa, por razones de los estilos de dirección o de liderazgo, por razones mismas que tienen a veces que ver con sindicatos, con culturas internas o con comunidades internas, con las mismas comunidades externas de la empresa, con una cantidad de elementos que terminan sumando en términos de poder identificar factores de riesgos. Pero también se dan agentes externos de riesgo público en la empresa, que tiene que ver con las amenazas externas, con situaciones de competencia, con situaciones del mismo espionaje industrial, con una cantidad de conductas y comportamientos de los mismos negocios que hacen que se generen agentes externos, además de los agentes propios, de los ambientes sociales, de las circunstancias socioeconómicas, de las mismas circunstancias políticas que se vivan en cada zona o en cada región, dependiendo el ambiente en donde se esté desarrollando el negocio o en el que tenga influencia la empresa. Y en este sentido también los riesgos se comportan de manera diferente, o los factores de riesgos pueden surgir de manera diferente si la empresa se mueve en el sector comercial o en el sector financiero o en el sector de servicios o en el sector petrolero o en el sector de salud o en el sector de educación o en el sector de la construcción o en el sector de vías o en el sector de mantenimiento o en el sector agrícola y en muchos otros sectores. Entonces, los comportamientos son diferentes y los factores de riesgo, a pesar de que hayan conductas similares, los factores de riesgos tienen comportamientos diferentes y por lo tanto tienen medidas de prevención que terminan siendo diferentes. En igual medida, son diferentes para riesgo público los factores de riesgos de empresas o entidades del sector privado o del sector público. Y todos conocemos que las culturas organizacionales son bien diferentes de cada sector. Igual en el sector privado, todo el tema de manejos de fondos de empleados, de cooperativas, responsabilidades en ese sentido, por supuesto que generan factores de riesgos completamente diferentes.